Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. ¿Alguna vez os habéis enfrentado a un informe de resultados de una gran empresa? Bien, son documentos largos, llenos de cifras y de tecnicismos que pueden resultar en muchos casos abrumadores. Hoy tenemos sobre la mesa los últimos datos de Acerinox, uno de los mayores fabricantes de acero inoxidable del mundo, correspondientes al primer semestre de 2025. Y ya os adelanto que cuentan una historia muy interesante, una historia de tensiones geopolíticas, de guerras de aranceles y de una estrategia muy clara para navegar por estas aguas turbulentas. Veremos cómo es posible que una empresa facturando 3.000 millones de euros en 6 meses, aún así presente pérdidas. Analizaremos dónde está invirtiendo su dinero y qué podemos esperar en un futuro cercano. Así que, si queréis entender de verdad qué está pasando en Acerinox y en el sector industrial global, quedaos, porque en los próximos minutos voy a tratar de explicar de una forma clara y directa cuál es la situación. Empecemos. Vayamos directos al grano con las cifras más importantes que nos deja este primer semestre. En primer lugar, la facturación. Bien, Acerinox ha vendido por valor de 3.058 millones de euros. Esto es un 10% más que en el mismo periodo del año anterior y a primera vista parece una gran noticia. Pero si miramos el EBITDA, vemos que ha sido de 214 millones, un 9% inferior al del año anterior. Bien, ya empezamos a ver la primera pista de lo que os comentaba al principio, es decir, tenemos más ventas, pero menos rentabilidad operativa. Y la sorpresa nos llega con el resultado neto, ya que después de impuestos y otros ajustes, la empresa registra unas pérdidas de 18 millones de euros. Un cambio drástico si lo comparamos con los 114 millones que ganó el primer semestre del 24. Más adelante ya veremos exactamente por qué ha ocurrido esto. Sin embargo, tenemos un dato muy positivo, como es el flujo de caja operativo. La compañía genera 148 millones de euros con su actividad principal, lo que demuestra que el negocio en su día a día sigue generando liquidez. Y, finalmente, la deuda financiera neta, que se sitúa en 1.222 millones de euros, y luego veremos cómo este aumento tiene un matiz muy importante que está relacionado con el tipo de cambio del dólar. Para entender bien a Acerinox, es crucial saber que no es una única cosa. Funciona con dos grandes motores o dos divisiones de negocio muy diferenciadas. Por un lado, tenemos su negocio tradicional y más grande, que es la división de aceros inoxidables. Aquí es donde fabrican los productos que todos asociamos con la marca, tanto en formato planos como en productos largos. Es esta su principal fuente de facturación y tienen una presencia global muy fuerte, siendo líderes en mercados como Estados Unidos y África. Por otro lado, y con un peso cada vez mayor, está la división de aleaciones de alto rendimiento, o por sus siglas en inglés, HPA. Este no es un acero común, ya que estamos hablando de aleaciones muy especiales con mucho níquel que se utilizan en industrias muy exigentes como la aeroespacial, la química, la petrolífera, etc. Aquí, en esta división, con la compra de la empresa americana Haynes International, Acerinox se ha convertido en un líder mundial en este segmento tan especializado. Esto es muy importante. Entender esta dualidad es clave, porque como vamos a ver a continuación, estas dos divisiones se han comportado de manera muy diferente. Vamos a hacer zoom en la división de acero inoxidable, porque aquí encontramos una historia de contrastes que define perfectamente la situación actual. En Estados Unidos encontramos un panorama favorable para Acerinox.
ya que la demanda se ha mantenido estable y los inventarios de los distribuidores están en niveles históricamente bajos, lo cual es una buena señal. Pero el factor decisivo aquí es político. La administración estadounidense ha subido aranceles a las importaciones de acero del 25 al 50%. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que el acero que viene de fuera es más caro, lo que da una ventaja competitiva enorme a los productores locales. Y es aquí donde Acerinox juega una carta ganadora con su gran fábrica en Kentucky, North American Stainless, NAS. Ahora bien, cruzamos el charco hasta Europa y la historia es completamente opuesta. El mercado aquí está sufriendo muchísimo. La demanda es débil y sobre todo se está enfrentando a una auténtica avalancha de importaciones baratas, principalmente desde Asia, que han crecido un 75% hasta mayo. Y estas importaciones están inundando el mercado y hundiendo los precios, poniendo en una situación realmente difícil y complicada a los productores europeos, incluida la propia Acerinox en España. Pasemos ahora al segundo motor, las aleaciones de alto rendimiento. Este segmento tiene una dinámica diferente. En términos de rentabilidad, podríamos decir que ha tenido un buen semestre. Su EBITDA ha crecido un 11%, alcanzando los 72 millones, y esto demuestra que la apuesta estratégica por este sector está dando frutos. Sin embargo, el mercado es complejo y depende de sectores muy específicos. La buena noticia es que el sector aeroespacial está mejorando gradualmente con más y más proyectos en marcha. Los mercados de electrónica y automoción se mantienen relativamente estables y la parte menos positiva viene de los sectores de petróleo, gas, industria química. Aquí la incertidumbre económica y geopolítica global está haciendo que las grandes empresas de estos sectores pongan freno a la hora de aprobar grandes proyectos de inversión. Y esto, lógicamente, afecta a la demanda de estas aleaciones tan especializadas. En general, se está notando una ralentización en la entrada de pedidos, sobre todo en Europa. Y llegamos a la pregunta del millón. Si el negocio parece funcionar, entonces ¿por qué hay pérdidas? Vamos entonces a tratar de desgranar la cuenta de resultados para entenderlo. Partimos de un resultado de explotación o EBIT de 116 millones. Bien, esto nos dice que la actividad puramente operativa del día a día, es decir, fabricar y vender, sigue generando beneficios. Sin embargo, a este beneficio tenemos que restarle varios conceptos. En primer lugar, gastos financieros, que son 49 millones de euros, principalmente por los intereses de la deuda. En segundo lugar, y muy importante, en este semestre hay un impacto negativo por diferencias de cambio por 23 millones. Se debe esto en gran parte a la depreciación del dólar. Pero el golpe definitivo viene del apartado de impuestos. El gasto total por impuestos asciende a casi 95 millones de euros. Y aquí dentro hay una partida no monetaria, es decir, que no es una salida de caja real, que va a ser clave. Y es un deterioro de créditos fiscales por 48 millones de euros. Para que se entienda fácil, las empresas, pues a veces acumulan derechos a pagar menos impuestos en el futuro, lo que son los créditos fiscales, por ejemplo, cuando han tenido pérdidas en el pasado. Pero si la compañía prevé que no va a generar suficientes beneficios en una región concreta, en este caso principalmente en España debido a la difícil situación del mercado europeo, entonces la contabilidad le exige a la empresa ser prudente y dar de baja esos futuros ahorros. Eso es este apunte contable de 48 millones que en gran medida lleva el resultado final a terreno negativo. Bien, una cosa es el beneficio contable y otra muy distinta es el dinero real que entra y sale de la caja.
Por eso es vital analizar el estado de flujos de efectivo. Si partimos de un EBITDA de 214 millones de euros, le sumamos 80 millones que la compañía ha conseguido liberar de lo que se conoce como capital circulante, que es básicamente que han sido eficientes gestionando sus existencias y cobrando sus facturas. Bien, después de pagar impuestos y otros ajustes, llegamos a la cifra que ya os adelanté en un principio, un flujo de caja operativo positivo de 148 millones. Este es realmente el dinero que ha generado el negocio. Ahora bien, esto es importante, ¿qué hace Acerinox con ese dinero? Pues dos cosas principalmente. En primer lugar, invertir en su futuro, ya que destina 125 millones a lo que se conoce como CAPEX, que no son otra cosa que sus inversiones en fábricas y equipos, y en segundo lugar, lo destinan a remunerar a sus accionistas, pagando dividendos por valor de 78 millones. Incluso después de todo esto, a la compañía todavía le queda un flujo de caja libre positivo de 91 millones. Esto lo podemos interpretar como una señal de fortaleza financiera. Aquí nos encontramos con otra aparente contradicción. Y es que si la empresa genera caja, que la está generando, ¿por qué ha aumentado su deuda neta en 102 millones de euros este semestre? La respuesta está en el balance y tiene un nombre, tipo de cambio. Acerinox es una empresa global. Su filial más grande está en Estados Unidos y, lógicamente, tiene una gran parte de su dinero en efectivo en dólares. ¿Qué ha pasado durante la primera mitad de este año? Bien, que el dólar se ha depreciado de forma importante frente al euro, casi un 13%. De tal forma que cuando Acerinox tiene que preparar sus cuentas consolidadas, tiene que sumar todo en una única moneda, el euro. Y al convertir los millones de dólares que tiene en caja en Estados Unidos a euros, el valor de ese dinero expresado en euros es mucho menor. El propio informe ya cifra este impacto negativo en alrededor de 116 millones. Por lo tanto, hay que decir que el aumento de la deuda neta no se debe a que el negocio haya ido mal y haya tenido que pedir más préstamos, sino más bien a el efecto contable de la depreciación del dólar sobre la tesorería. Ante un entorno tan complejo, cabe preguntarse qué está haciendo la dirección de Acerinox. Pues bien, una de sus respuestas es el plan interno que han bautizado como Beyond Excellence, que no es más que un plan de eficiencia y mejora continua, pero muy ambicioso. El objetivo es claro: conseguir un ahorro recurrente en EBITDA de 100 millones entre 2024 y 2026. Para este año 2025 la meta es conseguir 45 millones de ese total y aseguran que en 6 meses ya han alcanzado el 50% del objetivo de todo el año. Esto conviene tomarlo siempre con mucha precaución. Al final, la gestión de costes y la optimización de procesos se convierte en algo fundamental y necesario, me atrevería a decir, cuando los mercados no acompañan. La otra pata de la estrategia es mirar a largo plazo e invertir para tratar de ser más fuertes en el futuro. Ya vimos que la compañía destinó 125 millones a inversiones en este semestre y aquí es donde vamos a ver dónde está yendo todo ese dinero. Por un lado, el proyecto estrella está en Estados Unidos, en su filial NAS. Allí están ejecutando una inversión masiva de 244 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción en un 20%. Este proyecto está ya muy avanzado y esperan empezar a ver frutos a finales de este mismo año. Vemos que es una apuesta clara por el mercado norteamericano que, como ya vimos, es el que mejor está funcionando.
pero por otro lado no se olvidan de las aleaciones de alto rendimiento. Así, por ejemplo, en Alemania, en sus plantas de VDM, están invirtiendo 67 millones para aumentar su capacidad en un 15%. Y además, ligado a la reciente compra de Hines, han lanzado un nuevo plan de 200 millones de dólares para modernizar las fábricas de Hines en Estados Unidos e integrarlas con NAS, buscando así sinergias y ampliando su gama de productos de alto valor. En resumen, están invirtiendo fuertemente en sus dos divisiones y, geográficamente, están doblando la apuesta por Norteamérica. Bien, no podemos entender los resultados de una empresa como es Acerinox sin mirar al mapa mundial y ver las tensiones comerciales. Como ya hemos comentado, la situación en Estados Unidos está marcada por una política muy proteccionista. La llamada Sección 232 no solo ha subido los aranceles, sino que los ha extendido a productos finales que contienen acero, como pueden ser neveras, lavadoras o fregaderos. Esto está creando un entorno muy protegido del que se beneficia su producción local. Ahora bien, el problema es que esto tiene un efecto dominó, ya que todo ese acero, sobre todo asiático, que no puede entrar tan fácilmente en Estados Unidos, busca un nuevo destino, y ese destino suele ser Europa, que tiene unas medidas de defensa comercial, las llamadas salvaguardas, que se han demostrado poco eficaces. Este es realmente el gran riesgo y la gran queja de la industria europea. Se están convirtiendo en el vertedero, entre comillas, del exceso de capacidad de acero mundial. La esperanza del sector está puesta en que la Comisión Europea anuncie nuevas medidas más contundentes dentro de su plan de acción para el acero para equilibrar el terreno de juego. Veremos. En el mundo actual, el análisis de una empresa se queda cojo si no miramos más allá de las cifras financieras. En este sentido, ¿qué está haciendo Acerinox en materia de sostenibilidad? Los informes destacan varios puntos en los que no vamos a entrar, simplemente comentar cómo destaca la mejora del 8% en sus indicadores de seguridad laboral o la reducción del 25% en la intensidad de sus emisiones de carbono desde el año 2021. Muy bien, vamos a unir ahora todas las piezas y a sacar las conclusiones principales de este análisis. En primer lugar, Acerinox ha demostrado ser una compañía resiliente en un entorno global muy complicado. La palabra que más se repite es incertidumbre, tanto por los conflictos geopolíticos como por las tensiones comerciales. En segundo lugar, su diversificación geográfica es ahora mismo su mayor fortaleza. La buena marcha del negocio en Estados Unidos, impulsada por los aranceles, está consiguiendo compensar o mitigar en cierta medida la enorme debilidad del mercado europeo. En tercer lugar, la estrategia a largo plazo parece muy definida. Invertir fuertemente para crecer tanto en el negocio del acero inoxidable en Estados Unidos como en el de las aleaciones de alto rendimiento a nivel mundial. Y en cuarto lugar, su situación financiera parece ser sólida. Aunque las cuentas reflejan una pérdida puntual por motivos contables, la realidad es que el negocio genera caja suficiente para acometer esas ambiciosas inversiones y a la vez seguir pagando dividendos a sus accionistas. Y, finalmente, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? La compañía prevé que el EBITDA para el tercer trimestre de 2025 sea similar al de este segundo trimestre que hemos analizado, lo cual parece ser una señal de estabilidad, al menos en el corto plazo. Y eso es todo por hoy. Hemos tratado de pasar desde unos informes financieros complejos a una visión mucho más clara de la situación de Acerinox. Hemos visto la importancia de mirar más allá del titular de pérdidas o beneficios y de tratar de entender el porqué de las cifras. Si este análisis te ha parecido útil, si has aprendido algo nuevo, te agradecería enormemente que le dieras un like al vídeo
ya que esto nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Y por supuesto, si te interesan este tipo de análisis empresariales explicados de forma clara y directa, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Déjame en comentarios qué te ha parecido o si hay alguna otra empresa que te gustaría que analizásemos. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.